Vamos a continuar entonces con con lo que estábamos tratando de explicar antes de que se nos corte nuestra clase, ¿no? Vamos a volver a grabar. Recording in progress. Bueno, decíamos, digamos, que agarrando solamente un segmento en el área de lo que vendría a ser el contrabando, en el tema finalmente del sector agrícola, la Cámara Agropecuaria del Oriente planteó algunas medidas que son lo más interesantes, digamos, de analizar, ¿no? Por ejemplo, ellos planteaban que lo que debería pasar en el país para precisamente empezar a combatir a este tema, primero, digamos, era que debería adecuarse a la normativa para que tanto el SENASAC como la aduana puedan ingresar en cualquier momento a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, actualmente la normativa, digamos, en materia aduanera no le da, digamos, atribuciones a la aduana nacional para que pueda ingresar, digamos, a centros de venta al por menor, ¿no? Entonces, en esa línea, digamos, lo que estaría planteando la Cámara Agropecuaria del Oriente es que tanto SENASA y aduana puedan ingresar, digamos, en mercados y centros de expendio de productos en menor escala, ¿no? Segundo, digamos, están planteando que se modifique la cuantía sancionadora de los tributos omitidos para la calificación del ilícito y establecer como delito de contrabando a partir de un monto de 5.000 UFBs. Recuerden ustedes que en una de nuestras clases habíamos señalado que en materia de contrabando, el contrabando, dependiendo de la magnitud, se califica en algún caso en contrabando contravencional, cuando el monto de los tributos omitidos es pequeño, y en otro caso se califica como delito. Pero habíamos señalado que el importe a partir de los cuales se clasifica una operación como delito de contrabando está cuando la mercancía supera las 200.000 UFBs, ¿no? O sea, los tributos aduaneros omitidos superan las 200.000 UFBs. Aquí se está tratando de establecer una norma mucho más sancionatoria y partiendo de un importe que baje notoriamente y esté por el orden de los 5.000 UFBs, ¿no? Un tercer punto que plantean, por ejemplo, que los gobiernos municipales y departamentales deben realizar controles estrictos y permanentes en lugares de expendio, con facultades para incautar bienes utilizados por almacenar y transportar productos de contrabando, ¿no? Y que este delito inclusive debería ser tratado como un atentado a la salud pública. Y bueno, ¿por qué les había pedido que intervengan, ¿no? Y me gustó mucho la intervención de Iván porque Iván tocó diferentes áreas, ¿no? Y si se dan cuenta aquí, también la Cámara Agropecuaria del Oriente está tratando de entrar en diferentes escenarios, ¿no? No solamente es un tema, digamos, de aduana, sino que es un tema en el que en estos tres primeros puntos que estamos leyendo aparecen ya otras entidades, ¿no? Como el SENASAG y, por ejemplo, los gobiernos municipales y departamentales, ¿no? Inclusive, en el punto 3 se está tocando un tema, digamos, que debería ser tratado, digamos, como un delito que inclusive vaya como un atentado a la salud pública, ¿no? Entonces, son ideas que son lanzadas, pero también son a veces producto de lo que uno recoge o de lo que uno ve en otros países, ¿no? Otros países tienen normas a veces muy estrictas y rigurosas, por ejemplo, para el tema del ingreso y la comercialización de productos alimenticios, ¿no? De tal suerte que cuidan bastante, digamos, la seguridad de sus pobladores. Inclusive hasta en temas de calidad, con mercancías de otra naturaleza, ¿no? Tienen reglamentos técnicos que se tienen que cumplir y que en nuestro país, digamos, no se han implementado. Sin embargo, en estos últimos años están ya presentándose los primeros intentos de
generar norma que establezca reglamentos técnicos respecto a la calidad de las mercancías que finalmente son importadas en nuestro país, ¿no? ¿Qué más, digamos, plantea la Cámara Agropecuaria del Oriente? Les planteaba el tema de finalmente la diapositiva, ¿no? La fotografía que estaba en la diapositiva, para que veamos también la magnitud, ¿no? La magnitud finalmente de nuestras, de este movimiento de mercancías a nivel de lo que vendría a ser el tema de nuestras fronteras en nuestro país, ¿no? Entonces, en esa línea, digamos, no es una tarea fácil de controlar o finalmente de encarar, ¿no? Es una tarea que nos plantea una serie, digamos, de desafíos, ¿no? Entonces ahí viene, digamos, la parte interesante, digamos, de finalmente analizar y tocar, digamos, estas temáticas, ¿no? ¿Qué más es planteado, digamos, como unas propuestas, digamos, de parte del sector agropecuario, ¿no? Como un punto cuarto, digamos, la Cámara Agropecuaria del Oriente incorpora también a otra entidad, ¿no? Otra entidad que es la Oficina de Defensa del Consumidor. ¿Y qué es lo que ellos plantean? Plantean que la Oficina de Defensa del Consumidor debería verificar de forma permanente y evitar que los consumidores sean engañados con productos de dudosa procedencia, ¿no? Bueno, esto nos lleva mucho más allá, ¿no? Esto, por ejemplo, nos lleva, digamos, a que realmente a nivel país, realmente hagamos un control muchísimo más riguroso respecto de los productos que son importados y no solamente en esa área, sino también respecto a los productos que estamos consumiendo a nivel de lo que vienen a ser ya nuestros mercados de venta al por menor, ¿no? Y en esa línea, una dependencia de Estado que tiene que estar ahí presente tendría que ser la Oficina de Defensa del Consumidor, ¿no? Como un punto quinto, plantean, ¿no?, que los regímenes aduaneros fronterizos deberían ser controlados en base a un registro de vivientes de la zona y deberían reglamentarse para que estos cumplan con su objetivo de sobrevivencia personal. Justo lo que tocaba nuestro compañero Iván, ¿no? Entonces él en algún momento decía, bueno, finalmente, ¿cuál sería, digamos, la solución para las áreas fronterizas, ¿no?, y para la gente que vive ahí? Finalmente, esta actividad les está generando, digamos, una fuente de ingreso y está asegurando, digamos, que puedan sobrevivir, puedan crecer y puedan, digamos, finalmente tener, digamos, acceso, digamos, a todo lo que hoy por hoy un ciudadano de la ciudad puede acceder, ¿no? Entonces, en esa línea, aquí están planteando, digamos, encarar también una problemática que está íntimamente, digamos, enraizada, digamos, en algunas regiones fronterizas donde hay poblaciones que se han asentado y poblaciones que viven tal cual estamos nosotros apreciando en la diapositiva, poblaciones que viven de la actividad informal, ¿no?, y que viven del contrabando, ¿no? Como un punto sexto, plantean que el despacho de mínima cuantía se norme conforme a la reglamentación de un régimen general de importación de mercancías de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que va sucediendo es que habitualmente lo que suele pasar es que los despachos de mínima cuantía tienen menores exigencias, tienen menores requisitos y, bueno, están siendo, digamos, hoy por hoy mal utilizados
y a través de lo que vendría a ser mínima cuantía, de repente está ingresando una muy buena cantidad de mercancías a nuestro país sin que realmente se cumplan los requisitos que se cumplen en un régimen general de importación. Sin embargo, acá en este punto sexto que podríamos decir o que podríamos cuestionar, si estamos hablando de despachos de mínima cuantía, estamos hablando de despachos que están cumpliendo con la norma establecida en nuestro país, ¿no? Entonces, si bien hay menos requisitos, pues, pero finalmente están cumpliendo, están pasando por aduana y están cumpliendo con el tema de la tributación exigida, ¿no? Como un punto 7, digamos, plantea de la Cámara Agropecuaria del Oriente que se realizan acciones con organizaciones de productores para ejecutar actividades conjuntas en el control del contrabando en las principales rutas de acceso, ¿no? Y bueno, aquí están tocando un tema que de repente no se lo ve, digamos, a nivel de Estado, ¿no? Un tema de que finalmente el contrabando no debería ser solamente una lucha de las instituciones que hoy por hoy, digamos, tienen esta tarea. Recuerden que en alguna de las clases hemos visto que el tema de lucha y represión contra el contrabando ahorita no es ya un tema de responsabilidad de la administración aduanera, sino que en nuestro país, precisamente por el crecimiento de esta actividad, se ha creado un viceministerio, ¿no? Un viceministerio que tiene hoy por hoy, digamos, esa atribución y es quien, digamos, tiene la tarea principal sobre sus espaldas de ejecutar, digamos, las tareas de represión y de lucha al contrabando, ¿no? Bueno, como ustedes pueden apreciar, por ejemplo, en esta diapositiva, si no me está fallando la memoria, digamos, es desaguadero, ¿no? Y así tal cual ustedes observan en la fotografía, así ingresa, digamos, el contrabando a veces en menor escala, ¿no? Ojo, no significa que finalmente sea contrabando, ¿no? Finalmente las cargas que está llevando, digamos, ese señor, bien podrían estarse nacionalizando en frontera bajo la figura de mínima cuantía, ¿no? Entonces, es por eso que la Cámara Agropecuaria del Oriente toca, digamos, esa temática, ¿no? Y dice, no solamente debería ser tan fácil en mínima cuantía, sino que deberían cumplir como cumple cualquier otro importador grande, ¿no? Sin embargo, digamos, toda esta actividad da lugar a que nosotros en los mercados tengamos como bien decía Iván, tengamos surtidos, todos aquellos productos, por ejemplo, en los cuales nuestro país todavía sigue siendo deficitario en cuanto a su producción, ¿no? En esa línea nos inundan, digamos, productos, por ejemplo, agrícolas del Perú, ¿no? El tema de la cebolla, el tema de la papa, el tema del ajo, la tunta, gran parte de esos productos que nosotros, por ejemplo, compramos en algunos mercados acá en La Paz o en el Alto, por ejemplo, gran parte de lo que llega al sector del cementerio en La Paz llega, digamos, del lado del Perú, ¿no? Y eso finalmente, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona o se constituyen en grandes competidores con los productores habituales de nuestro país, ¿no? En esa línea, por ejemplo, hace algún tiempito atrás, ¿qué es lo que ha sucedido? Sino que ha sucedido que ha habido una protesta fuerte con relación a esta temática, e inclusive eso ha dado lugar a que la carretera Cochabamba-Santa Cruz sea bloqueada, ¿no? Sea bloqueada durante un par de días, ¿no? Y cuáles eran los sectores, digamos, que se estaban viendo, digamos, afectados, principalmente los sectores que se dedicaban a la producción de cebolla y papa, ¿no? En esta noticia, por ejemplo, que salió en página 7, estos productores que bloqueaban la carretera señalaban, digamos, que la cebolla y la papa peruana ingresaban al territorio nacional de forma ilegal y a menor precio, ¿no? Lo que estaba afectando los ingresos de los productores bolivianos. Ahora, aquí viene también el tema que siempre hemos estado hablando en muchas clases, ¿no? Cuando, por ejemplo, surgió esta protesta, había sectores que lo que pedían, por ejemplo, era que se suban los aranceles, ¿no?
Entonces, y que se suba, digamos, el arancel de importación al tema de la importación de productos agrícolas, ¿no? Y al tema, por ejemplo, de la cebolla y la papa peruana, ¿no? Pero ahí viene, a ver, una pregunta que les lanzo, ¿no? ¿Tendría sentido subir los aranceles para frenar el ingreso de productos agrícolas del Perú y que se desincentive la importación? ¿Qué opinan? En parte no, Lice, ya que Bolivia está en la CAN junto con Perú y mediante un certificado de origen se puede eliminar lo que es el gravamen arancelario. Gracias, Juan. Le ha dado justo, Juan, en el clavo, ¿no? O sea, de repente a veces se plantean soluciones que, bueno, no van a solucionar nada, ¿no? Porque, bueno, subimos los aranceles, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros formamos parte de la Comunidad Andina de Naciones y por lo tanto a todo aquel producto que venga con un certificado de origen y sea procedente del Ecuador, de Colombia o del Perú, pues no le vamos a cobrar arancel, ¿no? Entonces, ahí la medida no tiene ningún impacto, ¿no? Porque no va a reducir para nada, digamos, el tema del ingreso ilegal o, perdón, del ingreso de productos peruanos, ¿no? Entonces, de repente políticamente sirve y sale la noticia y hay algunos sectores desinformados que quedan contentos, pero no se dan cuenta que si alguien obtiene un certificado de origen, igualito va a seguir ingresando productos de territorio peruano, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que se debería ver? Alternativas, se debería investigar, hacer lo que hacen otros países, ¿no? Ver qué es lo que pasa con el Perú, por qué produce, digamos, más barato, por qué produce, digamos, en algunos casos, productos que tienen mejor sabor, etcétera, ¿no? En esta época en la que tenemos tanto acceso, digamos, a través de lo que es el Internet y toda la información que circula a nivel mundial, pues deberíamos estar aprovechando, digamos, esos temas, ¿no? Y bueno, en esa línea, ¿qué es lo que, o más o menos en cuanto se estima, digamos, el contrabando de mercancías en el sector agropecuario, ¿no? La Cámara Agropecuaria del Oriente, bueno, ha estimado de que el contrabando de alimentos tendría un impacto aproximado en nuestra economía de aproximadamente 400 millones de dólares, ¿no? Entonces, se dan cuenta la magnitud finalmente de lo que se mueve a nivel informal. Realmente son sumas grandes, ¿no? Y aquí solamente estamos hablando de contrabando de alimentos, ¿no? Y bueno, solamente para reflexionar y agarrar, digamos, el otro lado, ¿no? En materia de tributos aduaneros, no se olviden ustedes que los tributos aduaneros van todos directamente al Tesoro General de la Nación, ¿no? Y luego, a través de lo que es coparticipación tributaria, se distribuye, ¿no? A nivel central, a nivel de los gobiernos municipales y también, inclusive hasta nosotros, hasta las universidades, tienen una pequeña participación, ¿no? Entonces, finalmente, esos 400 millones de dólares que están ingresando, digamos, por la vía ilegal, representan, digamos, un ingreso que eventualmente hasta las universidades están dejando de percibir, ¿no? Entonces, en esa línea, digamos, es que bien, y los estudios deberían complementarse viendo, digamos, todas estas facetas, ¿no? Para ver realmente cuáles serían las alternativas mucho más prácticas a través de las cuales podría encararse una verdadera acción contra el tema del ingreso ilegal de mercancías, ¿no? Ahora, en esa línea, la CAINCO, la Cámara Agropecuaria Industrial del Oriente, ha hecho una estimación también, ¿no? Ha hecho una estimación respecto a que en nuestro país tendría, digamos, el importe más alto
para sancionar, digamos, a una persona que ingresa mercancías por la vía ilegal, ¿no? Entonces, en esa línea, digamos, cuando hablamos de delitos aduaneros, si el contrabando se califica como delito, puede haber una pena hasta de privación de libertad, ¿no? Y esa pena se podría estar estimando entre 5 a 10 años, ¿no? Ahora, en el caso de Paraguay, por ejemplo, la CAINCO hace una comparación, ¿no? En el caso de Paraguay señala que ahí la norma, digamos, es mucho más rígida y que si una mercancía supera inclusive los $500 americanos de tributos omitidos, el infractor podría ser enviado a prisión, ¿no? En nuestro país, como está más arriba, en el párrafo de más arriba, ese importe está más o menos oscilando el monto de los $69.000, pero del valor de las mercancías, ¿no? En esa línea compara, ¿no? Por ejemplo, en Colombia señalan se castiga con la cárcel entre 4 a 8 años a aquellos comerciantes que superen los $1.330, ¿no? Y en esa línea van haciendo comparaciones, ¿no? Con Chile, con Ecuador, con México, etcétera, ¿no? Y llegan a la conclusión de que en nuestro país, nuestra legislación sería bastante permisiva con el tema del contrabando, ¿no? ¿Por qué? Porque los casos menores, todo aquello que habíamos dicho que está en tributos aduaneros por debajo de los $200.000, se sanciona por la vía administrativa. O sea, se considera como una infracción menor y bueno, no hay sanción respecto, por ejemplo, a privación de libertad, ¿no? Básicamente la máxima sanción que se tiene ahí en materia de contrabando contravencional es el comiso de las mercancías, ¿no? En esa línea, obviamente van a pedir que finalmente se endurezca en nuestro país las sanciones, ¿no? Y bueno, también plantean, digamos, estrategias, ¿no? A través de las cuales podría encararse, digamos, una verdadera lucha contra el contrabando, ¿no? La primera, digamos, la han denominado la política del garrote, donde señalan que se debería aumentar la sensación de riesgo para los contrabandistas y empoderar mucho más a la aduana nacional. Bueno, ahí también, si ustedes quieren, algo que no está muy bien actualizado, ¿no? Porque habíamos dicho que en este momento es el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando quien tiene la tarea principal, ¿no? Ya no tanto la aduana. Tendría que más bien empoderarse en lugar de la aduana a este viceministerio, ¿no? La segunda, dicen, la califican como la política de la zanahoria, que consistiría en atraer hacia legalidad y formalidad a los contrabandistas. Pero ¿cómo se atraen a los contrabandistas a la legalidad, no? Justamente lo que veíamos también en nuestra primera presentación, ¿no? Se debería facilitar la formalización disminuyendo los costos y tiempos en los trámites, ¿no? Y eso es en lo que la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas vienen siempre trabajando, ¿no? Facilitar, simplificar, reducir tiempos y costos, ¿no? Y la tercera, dice, es hacer una gran campaña de concientización ciudadana para que la gente entienda que el contrabando es un mal negocio para cualquier país, debido a que pone en riesgo no solo empleos, sino también a las empresas nacionales y la capacidad del Estado por la no recaudación de productos importados. Y aquí venía lo que les tocaba hace rato, ¿no? De repente, para nosotros nos puede parecer que no hay, digamos, una afectación seria, digamos, a los intereses del Estado y de nuestra economía, si alguien está, digamos, realizando actividades al margen de la norma, ¿no? En esa línea podríamos nosotros pensar, digamos, de que, bueno, no nos está afectando, ¿no? Sin embargo, lo que les decía, ¿no? Un camión de contrabando que ingresa son tributos que el Estado no percibe y inclusive hay una pequeña participación de esos tributos que hasta nosotros como universidad dejamos de percibir, ¿no?
De repente nosotros tenemos complicaciones, a veces no tenemos presupuesto, digamos, para el pago de salarios, digamos, a los docentes, no hay presupuesto para mejorar la infraestructura, digamos, en nuestras instalaciones, a veces no tenemos presupuesto. Recuerdo hace algunos años atrás, eventualmente era iniciativa, por ejemplo, de los docentes y estudiantes el tema de estar cambiando luminarias o estar pintando, digamos, algunos ambientes. Sin embargo, digamos, si finalmente todo aquello que ingresa por contrabando estuviese ingresando formalmente, seguramente el presupuesto o los ingresos que tendrían las universidades serían muchísimo más elevados, ¿no? Entonces, al final, el contrabando realmente es un mal negocio para un país, ¿no? Porque finalmente tiene, digamos, efectos en diferentes áreas, ¿no? No solamente es el tema de los ingresos tributarios que no se perciben, sino también es el otro tema que estamos viendo, producto de estas notas que les he planteado, donde, por ejemplo, se observa que finalmente los sectores industriales, los sectores productivos se ven seriamente afectados. Pero ahí vienen los desafíos, ¿no? Los desafíos sobre los cuales deberíamos trabajar y ver cuáles serían las mejores herramientas o cuál sería la mejor estrategia, ¿no? La mejor estrategia para combatir, digamos, este mal. Ahora, esta es una tarea que debería ser de todos, ¿no ve? Porque finalmente si todos no ponemos nuestro granito de arena, es un tema muy, muy difícil de resolver. Si nosotros, por ejemplo, no compramos cosas con factura, las personas que sí tenemos el ingreso, por ejemplo, para poder hacerlo, no exigimos, digamos, el cumplimiento de esas formalidades, pues realmente va a ser siempre muy, muy complicado lograr, digamos, reducir o por lo menos minimizar este tema del contrabando, ¿no? Y bueno, al final les he querido mostrar, digamos, una fotografía de algo que pasa algunos días, digamos, acá en nuestra ciudad del Alto. Y bueno, es una señora, digamos, que vende justamente productos que llegan, ¿no? de territorio peruano, ¿no? Y bueno, imagínense ustedes tener que intervenir y tener que finalmente quitarle esa mercancía que ha ingresado por la vía ilegal, por la vía de contrabando, ¿no? Entonces, su fuente de vida, ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué alternativa podemos darle a una persona que finalmente a través de esta actividad logra el sustento diario, ¿no? Entonces, son los desafíos en los cuales estamos obligados a trabajar, estamos obligados a pensar como profesionales que nos vamos a desenvolver dentro de muy poco tiempo, digamos, en esta área, ¿no? Finalmente, en algunos casos, como siempre les digo, muchos de ustedes estarán de repente cumpliendo funciones en instituciones estatales y van a tener que velar, digamos, por los intereses de la sociedad, velar por los intereses, por ejemplo, de personas como esta señora, que obviamente está trabajando, ¿no? Y está generando un ingreso, digamos, para ella y para su familia, ¿no? Pero, digamos, sin perder de vista, digamos, el interés finalmente del Estado en su conjunto, ¿no? Y si estamos en el ámbito privado, pues con mayor razón, porque seguramente esta actividad va a estar afectando, digamos, a nuestros intereses, ¿no? Entonces tendríamos que ver, digamos, cuáles son finalmente las alternativas de solución, ¿no? No solamente, digamos, tratar de atacar y tratar de cerrar esta temática, porque finalmente las personas que viven de esta actividad, pues no tienen, digamos, otras alternativas, ¿no? Entonces ahí vienen los desafíos, ¿no? Ahí vienen finalmente las posturas que podrían hacerse, ¿no? Y estos son temas también que ustedes pueden empezar, digamos, a analizarlos, manejarlos, hoy por hoy que ya se están reactivando, digamos, o ya estamos empezando con el tema de los exámenes de grado, ya va a venir el tema, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes van a preparar proyectos de tesis, etcétera. Pues ahí están, digamos, temas sobre los cuales podrían trabajar. Bueno,
Con eso habríamos concluido nuestra clase de hoy. El día miércoles vamos a dar nuestra evaluación final. Me han escrito algunos compañeros para que les facilite, digamos, el tema de la acumulación de notas que tienen hasta el momento. Les pido por favor que me aguanten hasta mañana. Mañana les voy a pasar esa información. Los temas sobre los cuales vamos a dar la evaluación final están ya publicados en el Classroom. El examen no va a tener por si acaso ejercicios prácticos, así que no se preocupen, digamos, sobre ese tema. No vamos a poner ejercicios como los que habíamos hecho en las clases, que veíamos nuestros cuadritos en Excel, donde hacíamos el cálculo, digamos, de las bases imponibles. No va a entrar eso, pero sí va a entrar, digamos, el tema de los conceptos teóricos. Entonces repasen, digamos, esa partecita, ¿ya? No sé si es que tienen alguna duda. He visto que algunos no me han presentado el tema del trabajo del Tratado de 1904. Entonces, recuerden ustedes que ese es un trabajo que va a ponderar una nota. Entonces, si no presentan, les va a afectar notoriamente. Les voy a conceder, digamos, un plazo extraordinario, digamos, a las personas que no lo hubiesen hecho. Obviamente va a haber, digamos, voy a ser mucho más riguroso en la calificación, digamos, de estos trabajos porque van a ser extemporáneos, pero no quisiera perjudicarlos, ¿no? Entonces, en esa línea, las personas que no me han presentado ese trabajo todavía tienen chance de hacerlo. Entonces, Recording stopped. les pido que si no lo han hecho, me lo pueden preparar y lo pueden enviar todavía. No sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Licenciado, ¿hasta cuándo tenemos para enviarle el trabajo del tratado y por qué medio? Envíenmelo, pueden mandármelo por el WhatsApp o a mi correo, ¿no? Al correo que les había puesto, por cualquiera de las dos vías, ¿ya? Ahora, el plazo de presentación para el trabajo, a ver, bueno, el examen lo vamos a dar prácticamente ya en un par de días, entonces no les voy a complicar, digamos, con el trabajo. Máximo el trabajo hasta el día jueves, cosa de que ustedes puedan estudiar con tranquilidad, digamos, el día de mañana y el día miércoles, prepararse para el examen y su trabajo les estaría aguantando hasta el día jueves. Ok, licenciado, gracias. Bueno, entonces, si no hay más dudas, vayan repasando y nos encontramos el día miércoles ya con la evaluación final. Adelante. Sí, adelante. Dice las notitas del segundo parcial. Las notitas del segundo parcial, dice. ¿Y no se publicaron? Voy a revisar porque me confirman si se han publicado. Recuerdo que he publicado. No, licenciado, no se ha publicado. A mí no me llegó, por lo menos. Ya, lo siento, se me ha pasado. Ahora mismo les voy a publicar, atentos entonces a sus correos, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien, se cuidan, nos vemos el miércoles.